Qué bueno poder cantarle a nuestro Padre que Él es bueno. Qué bueno poder declarar que nuestro Dios es bueno. Bueno es Dios. Como les he estado compartiendo el día de hoy, vamos a estar tocando este tema sobre la fe sencilla. Pero el tema de hoy tiene que ver con la fe sencilla de un padre. ¿Cómo es esa fe sencilla de un padre? ¿Sabe que el día de mañana, jueves 17 de junio, se celebra aquí en Guatemala el Día del Padre? En otros países, en otros lugares de Latinoamérica, es el tercer domingo de cada mes de junio. Lo importante es que podamos festejar a los padres. Debe de ser algo de gran gozo en el hogar, debido a que Dios les ha dado esa experiencia y que nosotros entonces, al tener la experiencia de ser padres, podemos entonces imitarle a Él como nuestro Padre celestial. Hoy, como les digo, vamos a ver el tema de la fe sencilla de un padre, pero cuando ese padre está en las manos de Dios. Es por ello que el día de hoy vamos a comenzar viendo este tema de la fe sencilla de un padre y vamos a ir a un pasaje en las escrituras, un pasaje muy conocido para nosotros que se encuentra en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 nos narra la historia cuando Dios ordena a Abraham a que sacrifique a su hijo Isaac. Así que vamos a ir leyendo y vamos a ir encontrando algunas características que debe de tener esa fe sencilla de un padre. Escuche bien cómo empieza esta narrativa en Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto.
Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es una historia hermosa, una historia que todos conocemos, una historia que debemos de volver cuando estamos hablando, cuando una fe es probada. Por eso, hermanos, una fe sencilla tiene algunas características según este texto, según este pasaje que acabamos de leer. Lo primero es que la fe sencilla de un padre debe de ser probada. La fe sencilla de un padre debe de ser probada. Vean lo que dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Nosotros debemos de saber que hay diferencia entre una tentación y una prueba. Hay veces las podemos confundir. Dios no va a tentar a nadie, dice la Escritura, porque la prueba tiene el propósito de fortalecer nuestra fe. La prueba es para nuestro bien. Las pruebas pueden ser de diferentes índoles, de diferentes maneras. ¿Sabe? Abraham había pasado una prueba muy difícil, porque antes de los 100 años, Abraham no podría tener hijos hasta que Dios le dio la promesa de que él iba a ser padre y padre de una gran descendencia. Obviamente él tuvo un hijo ahí con Agar, su sierva, pero el hijo de la promesa es hasta que Abraham cumplió los 100 años. ¿Se puede imaginar tanto tiempo de la vida de no poder tener un hijo? Eso es una prueba muy grande. Y la prueba va a fortalecer a Abraham. ¿Por qué? Porque su fe tiene que ser probada. Algo importante, hermanos, es que Abraham puede ver que Dios va a probar su fe. Y la manera en cómo la va a probar, dice la Escritura, ahí en el mismo verso 1, le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Vea el versículo 2. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo es esto, porque la prueba que iba a venir era una prueba muy difícil, era ofrecer a su único hijo. Como dije, ya había tenido a Ismael, su primer hijo, pero no era el hijo de la promesa, y Dios le había dicho que iba a haber un niño de la promesa, y ahora este niño de la promesa tenía que ser sacrificado. ¿Se puede imaginar usted lo que el padre pudo haber pensado? ¿Por qué? Aquí viene la segunda característica de una fe sencilla de un padre. Porque la fe sencilla de un padre se demuestra en la obediencia activa. Vean lo que dice el versículo 3, a la orden que Dios dio. Y Abraham se levantó muy de mañana y arregló su asno y tomó consigo a sus 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña y se fue al lugar donde Dios le dijo. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Dios habló y Abraham obedeció. Esta es una fe que me lleva a una obediencia activa. Imagínense lo que había en la mente de Abraham. No vemos que Abraham le haya dicho a Dios: oye Dios, pero ¿por qué? Mira, tengo 100 años, ya no va a poder venir otra descendencia. ¿Qué va a pasar conmigo? Es que Abraham entendía algo, que obedecer a Dios era algo primordial. Abraham hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Lo hizo cuando él dijo que lo tenía que hacer. Lo hizo donde él pidió que lo hiciera, o sea, en Moriah, ¿verdad? Y con quien él pidió que lo hiciera, o sea, su hijo.
Dios le dio las instrucciones de lo que hay que hacer. Sabe que muchas veces nosotros cuestionamos a Dios de lo que nos pide que nosotros hagamos. Nos hemos quedado en la historia que se levantó Abraham y que él fue, ¿verdad? A donde Dios le dijo. Y dice el versículo 4, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Porque la tercera característica de una fe sencilla de un padre es que se basa en la confianza que tenemos en Dios. Se basa en la confianza que tenemos en Dios. ¿Leyó bien lo que decía? Iremos, adoraremos y volveremos. Abraham confiaba que algo pasaría, que los dos iban a volver con vida. En el hebreo esto es un plural. Vamos a ir, vamos a adorar, pero vamos a regresar los dos. ¿Cómo estaba eso en la mente de Abraham? El poder pensar, vamos a regresar los dos. ¿Que no lo tenía que ofrecer en sacrificio? ¿Sabe que el escritor de Hebreos, ahí en el capítulo 11, donde habla acerca de los héroes de la fe, cuando el escritor de Hebreos habla acerca de cuando Dios pide que sacrifique a Isaac, dice Hebreos 11:19, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Por qué entonces Abraham dijo, iremos, adoraremos y volveremos? La respuesta nos da Hebreos 11:19. Pensando que Dios, escuche bien, número 1, es poderoso. Al Dios que servía Abraham era poderoso. Y Abraham tenía en su mente y él pensaba, si Dios me prometió que él iba a ser el de la promesa, el hijo de la promesa, Dios me lo va a dar, Dios me lo va a resucitar, Dios hará algo en la vida de mi hijo. Es algo interesante, ¿verdad? Me gustó mucho cómo traduce NTV ese mismo verso. Escuche bien. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué confianza de este gran hombre de fe! Piense en un momento que Abraham es usted. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera dicho usted? Voy a ir, vamos a adorar junto con mi hijo y luego regreso. Este hombre era un hombre de fe, que tenía su base, su confianza en Dios. Eso es muy, muy importante. Sigamos leyendo la historia, versículos 6 al 8. Mire lo que dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Se da cuenta? Isaac llevaba en su espalda la leña en la cual iba a ser sacrificado. Entonces, dice el verso 7, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Se da cuenta? La característica de la fe sencilla de un padre es que esperen la provisión de Dios. La fe sencilla de un padre espera en la provisión de Dios. Dios se proveerá, Dios proveerá,
Dios proveerá. Era algo lógico lo que pregunta, lo que pregunta Isaac, ¿verdad? Dice que él vio la leña, él vio el fuego, él vio el cuchillo, pero nunca vio el sacrificio. El animalito, pues, no lo vio. Y la respuesta del Padre es: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se va a proveer. Vaya conmigo al verso 14, por favor. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová, en el monte de Yahweh, será provisto. La esperanza, ¿verdad?, en la provisión de Dios, la confianza en la provisión de Dios, es que Abraham sabía que algo iba a suceder. Era algo curioso que los dioses paganos sí pedían sacrificios de seres humanos. De hecho, había un dios que tenía sus manos así. Y podían ahí poner a los niños y hacer sacrificio. Pero Abraham sabía que el Dios que él que servía, que obedecía, era un Dios diferente. Pero Abraham tenía que obedecer. Y Abraham entonces entendía que iba a haber un cordero, que iba a haber la provisión de Dios. A mí me encanta ver que aquí en Guatemala hay muchas tiendas, muchos negocios que se llaman Yahweh Jireh, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y sí entendemos nosotros que la provisión viene de nuestro Dios, pero lo que está diciendo es que Yahweh va a proveer el sacrificio. Y lo está viendo en una forma presente, pero también lo va a ver en una forma futura. Yahweh dará provisión para un sacrificio en ese momento, para que Abraham pudiera hacer el sacrificio, pero también se está hablando de un sacrificio futuro, donde Yahweh va a proveer ese sacrificio. Y todos entendemos y todos sabemos que Dios, el Padre, en el mismo lugar donde se iba a sacrificar a Isaac, donde Dios proveyó un sacrificio, un carnero, dice ahí, el Hijo de Dios iba a ser sacrificado también por nuestros pecados. El mismo lugar. Por eso es que Dios es un Dios proveedor. Por eso cuando usted vea este pasaje, Dios proveerá, no es tanto que Dios vaya a proveer lo que necesitamos, aunque debemos de ser honestos también. Porque Filipenses dice que Dios proveerá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero se está hablando de ese sacrificio perfecto, del sacrificio del Señor Jesucristo. Otra característica de la fe sencilla de un padre es que la fe sencilla de un padre es recompensada al mostrar el temor a Dios. Vea lo que dice la Escritura, versículo 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces diciendo desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Escuche bien, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Se da cuenta? El ángel de Yahweh le habla a Abraham diciendo que no hiciera el sacrificio que Dios ya había provisto un animal, un carnero listo para el sacrificio. Dios ha visto tu obediencia y ha visto el temor que le tienes al no negarle tu propio hijo, el hijo de la promesa. Ahora, vean lo que pasó ahí. Dice, entonces alzó a Abraham sus ojos, versículo 13, y miró, y aquí,
a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sabe que un carnero es un cordero mayor de 1 año? Los corderos son llamados así a los menores de 1 año. Estas dos palabras, carnero y cordero, se usan para describir a las ovejas en dos diferentes etapas de su vida. Por eso el Señor Jesucristo también iba a ser el Cordero. Por eso Juan, cuando vio al Señor Jesucristo, expresó las siguientes palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la última característica de una fe sencilla de un padre es que la fe sencilla de un padre nos ayuda a confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios va a ratificar sus promesas a Abraham, dadas en capítulo 12, ¿se acuerda? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y haré de ti una gran nación, y te voy a bendecir. ¿Se acuerda eso? Mire, se lo repite. Veamos ahí, versículo 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez diciendo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es que la fe sencilla de un padre siempre va a ser premiada. Siempre va a ser premiada, hermanos. ¿Por qué? Porque se confía en las promesas de nuestro Dios. Pensando en nosotros, hermanos, en esta historia, pensando, ¿qué es lo más difícil que Dios te ha pedido, en lo cual tú tienes que obedecer? Tal vez Dios no te pida en este momento entregar a tu hijo, pero sí nos pide que le obedezcamos en todo. Si usted quiere encontrar una enseñanza principal de todo este pasaje, debemos de recurrir a la fidelidad absoluta de Dios. Cuando usted y yo somos sometidos a una prueba, pero cuando nuestra fe sencilla sale a flote, sale victoriosa, y sale victoriosa por nuestro Dios. Por eso, hoy que festejamos el Día del Padre, mañana estaremos festejando el Día del Padre. ¿Cómo es su fe? ¿Es una fe sencilla? ¿Es una fe sencilla donde podamos recordar estas características que puede tener la fe sencilla? La primera, que la fe sencilla de un padre debe de ser probada. Segunda, que la fe sencilla de un padre se demuestra en la obediencia activa. Tercero, que la fe sencilla de un padre se basa en la confianza que tenemos en Dios. Cuarto, la fe sencilla de un padre espera en la provisión de Dios. 5, la fe sencilla de un padre es recompensada al mostrar el temor a Dios. Y sexto, que la fe sencilla de un padre nos ayuda a confiar en las promesas de Dios. Si usted y yo tenemos una fe como esta, una fe sencilla, genuina, auténtica, podemos decir que somos los padres imitadores de nuestro Padre Celestial. Usted y yo debemos de tener una fe sencilla, una fe sencilla que sobresale de un Padre amoroso. Es por eso que el día de hoy debemos de pensar, ¿qué tipo de fe tengo yo? Si Dios me pide que haga algo, ¿cómo lo hago? ¿Obedezco? ¿No obedezco? Si Dios es el Dios proveedor para el sacrificio perfecto, ¿yo ya lo he tomado ese sacrificio?
Ya lo he reconocido al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Si debo de poner toda mi confianza en Él, ¿cómo está tu confianza en Él ahorita? Querido Padre, confía en Dios y que tu fe sea una fe sencilla. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por la bondad, Señor, de poder, Padre Santo, entender la importancia de tener una fe sencilla, Señor. Esa fe, Padre Santo, que nos lleva a conocer más a nuestro Padre Celestial, que nos ayuda a entender más y poder imitar a nuestro Padre. Gracias, Señor, por ello, Señor. Señor, te pido, Padre Santo, bendiciones, Señor, para cada padre de nuestra congregación. Señor, que el domingo que vamos a escuchar un sermón también, especialmente para ellos, podamos entender que tú nos amas y que tú quieres lo mejor para nosotros. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Cantemos a nuestro Dios.